Ahora sí. Vamos a dar inicio a la clase de hoy sobre inflación. Es un tema sobre el que generalmente preguntan bastante y es muy interesante porque tiene mucho que ver con nuestra realidad. Bueno, cada vez que quieran abordar este tema de inflación, yo les aconsejo empiecen por la definición de qué se entiende por inflación. Porque desde lo común podemos hacer definiciones en lenguaje común, pero traten de ser técnicos en economía, es decir, utilizar el lenguaje técnico de las ciencias económicas. La inflación se define como el aumento sustancial, sostenido y continuo del nivel general de precios de los bienes y servicios de una economía en un periodo de tiempo determinado. Analicemos cada parte de la definición. El aumento sustancial quiere decir que es un aumento importante generalmente, es un aumento que vamos a poder percibirlo. Es sostenido en el tiempo, no es un aumento puntual de un día y al otro día vuelven los precios al otro nivel anterior. No, es un aumento que se sostiene en el tiempo y es continuo. Si se sostiene en el tiempo, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Porque acá dice al final en un periodo de tiempo determinado, al menos de 3 meses. Dicen los expertos, tenemos que hablar de que ese aumento se mantiene al menos por 3 meses y que entonces, entonces realmente se trata de una causa de inflación y no es una cuestión particular que puede darse en ciertas ocasiones con algunos precios. Además, este aumento sustancial, sostenido y continuo refiere al nivel general de precios. No refiere al precio solamente de un bien o de un servicio o de 2 o 3, sino de una canasta de bienes y servicios que implican aquellos bienes y servicios que nuestros consumidores constantemente están utilizando. Por ejemplo, refiere a transporte, educación, alimentos, vestimenta, etcétera, energía, servicios como energía, como agua. O sea, tenemos una serie de servicios que consideramos mínimos y necesarios y de productos que vamos a adquirir para nuestra subsistencia, y toda esta canasta es la que se encuentra incrementada en este periodo de tiempo. El incremento debe ser importante en su cuantía, es sustancial, en forma repetida y constante o continua, no es ocasional. Por eso decimos es sostenido y es continuo. ¿Por qué? Porque no es ocasional. El nivel general de precios se refiere a un conjunto de bienes y servicios que las familias utilizan para vivir. Es lo que se denomina canasta familiar y se relaciona con el costo de vida. Generalmente se mide este índice, el nivel general de precios. Tenemos una serie de índices que se miden para calcular la inflación, que es el índice de precios mayoristas, el índice de precios minoristas. Vamos a ver un poco más adelante, como para que tengan una idea de qué es lo que nos interesa. Y se relaciona la inflación con el costo de vida y con la pérdida de valor de la moneda nacional. Nuestra moneda va perdiendo el poder adquisitivo en un periodo inflacionario. Tipo de inflación. Hay distintos criterios para clasificar a la inflación. Un criterio puede ser, casi le diría, cuantitativo. Vamos a ver esta, por ejemplo. La inflación reptante. Cuando la inflación es menor al 10% anual, en países desarrollados se da y se dice que este tipo de inflación es reptante. ¿Sí? Siempre los precios van a tender a aumentar, no a mantenerse. Vimos que las economías se expanden con los aumentos de precio, porque los aumentos de precio también traen aumentos de ingresos
y los aumentos de ingresos traen expansión de la economía, mayor inversión y nuevos aumentos de precios y nuevos aumentos de ingresos. Entonces, hablamos de una inflación menor al 10% anual, que no es mucho, y generalmente la observamos en países desarrollados. Es recta. Puede ser baja cuando este aumento sustancial y sostenido de los precios y continuo se da de una forma lenta y predecible. Por ejemplo, aumento en la nafta, yo puedo predecir que van a aumentar otros precios que están relacionados con el uso del combustible, pero de una forma lenta. Quiere decir que va aumentando un poquito, un poquito, un poquito cada vez, por supuesto superior al 10% anual. O puede ser moderada, baja, a ver, vamos a corregir esto. Baja es también menor al 10% anual, es baja, pero es reptante porque se mantiene como constante. Mientras que en esta baja es un aumento que se da en una situación, pero que yo de alguna manera lo voy a poder prever, y es lento. Y la moderada es una inflación que tiene al menos 2 dígitos, o sea, supera el 10%. Pero sigue siendo baja, podemos hablar de un 10%, de un 15%, hasta un 20%. Y alta, cuando es bastante más elevada, pero es controlable. Siempre que se puedan diseñar políticas macroeconómicas para estabilizar los precios y funcionen, decimos que es controlable. Otro tipo de inflación es lo que llamamos inflación galopante. La inflación galopante generalmente es de 2 o 3 dígitos, del 20% anual en adelante. Hasta hablar del 100 o del 200% anual, hablamos de una inflación galopante. Pero acá este sistema está tan descontrolado, el sistema de precios, que el dinero va perdiendo valor muy rápidamente. Y hay poco dinero circulante, no tenemos mucho, hay poco dinero circulante, esa es la razón por qué además pierde valor. La población, ¿qué hace? La población acapara bienes inmuebles y divisas extranjeras como dólares, también metales preciosos como el oro. ¿Por qué? Porque no pierden su valor, es la forma de mantener el poder adquisitivo. Otro caso es lo que llamamos hiperinflación. En la hiperinflación, el sistema de los precios ya es como que carece de sentido. Hay una destrucción del sistema de precios. Quiere decir que la relación de los precios entre los bienes está totalmente distorsionada. Ocurren aumentos vertiginosos de precios, con tasas superiores al 50% mensual. De golpe, de hoy a mañana, se aumenta el precio de los bienes en, por ejemplo, un 50% mensual. Y los precios se tornan sumamente inestables. Por eso, por esta velocidad vertiginosa y elevada en la que se produce el aumento de precios, decimos que el sistema de precios se destruye, porque ya es muy difícil establecer las relaciones. Y se va pasando de un abandono de la moneda nacional, se va dejando de lado la moneda nacional, hasta llegar a utilizar el trueque como forma de intercambio. O también en este caso se citan moneda extranjera como el dólar. Que originan, bueno, acá volvemos a la atrás. Dice, se distorsionan los mercados. No, este es este. Acá está. Se originan redistribuciones de los ingresos, es decir, siempre cuando nosotros hablamos de un proceso inflacionario, en economía decimos que una de las funciones de la economía es la distribución de la renta. En un periodo inflacionario también existen distribuciones de los ingresos diferentes. Y vamos a ver por qué cuando veamos los efectos. Este punto, se originan redistribuciones de los ingresos,
lo tengamos en cuenta a nivel de los efectos, porque al estar tan distorsionados los precios, aquellos que tienen más poder adquisitivo, más dinero, tienen acceso a más cantidad de dinero, pueden mantener el valor de sus ingresos adquiriendo bienes inmuebles, moneda extranjera o metales preciosos como el oro. Mientras que aquellos que tienen más limitados sus ingresos no van a poder hacer eso y por ende son los que están más perjudicados y decimos existe una redistribución del ingreso, pero del que menos tiene hacia el que tiene más. Es regresiva la redistribución. Sigamos con el tipo de inflación. El concepto de deflación. La deflación sería lo contrario a la inflación, porque es la caída continua del nivel general de precios. Disminuye la actividad económica. Vimos lo que pasaba cuando la actividad económica se contrae. ¿Bien? Disminuye la actividad económica, se eleva entonces la tasa de desempleo. La tasa de desempleo viene de la mano de la tasa de inflación. Se produce en este caso con la caída de precios, la tasa de desempleo, y es una situación de la deflación, es una situación que se ocurre conjuntamente con una recesión. Otro término que se ha acuñado últimamente es el concepto de estanflación. La estanflación se refiere a un estancamiento económico, pero con alza de precios y salarios. No hay un aumento de la producción, pero siguen aumentando los precios y siguen aumentando los salarios, tampoco hay moneda. Es como una combinación de inflación con recesión. La estanflación es una combinación de un proceso inflacionario, pero con recesión. Indica la simultaneidad del alza de los precios, el aumento del desempleo y el estancamiento económico, entrando en una crisis o recesión. Y también hay una fuerte distorsión de los mercados. En este caso, uno ya no sabe el precio de las cosas. ¿Cuáles son los indicadores que nos van a ayudar a medir la inflación para poder determinar que efectivamente estamos en una situación de inflación? Los indicadores que se utilizan es comparar los precios en un periodo determinado, la diferencia de los precios en forma de una tasa de variación porcentual de precios. En general, por ejemplo, INDEC, a nivel de nación, y nosotros tenemos en el Ministerio de Economía un sector que se ocupa en la provincia de hacer los cálculos de los precios y sus variaciones y demás índices provinciales, estudian la diferencia de los precios. Por ejemplo, se estudia la variación de los precios, supongamos, trimestralmente. Enero, febrero, marzo, primer trimestre, segundo trimestre, etcétera, del año. Cuando vamos a comparar un año con otro, comparamos los precios del primer trimestre del 2020 con el primer trimestre del 2019. Y vamos a ver en esa variación cuál es, en porcentaje, cuál es la tasa de variación del precio, de los precios. Pero siempre comparamos periodos equivalentes, que van a tener canastas de bienes y servicios equivalentes. Se toma un índice muy usado, que es el índice de precios al consumidor, que lo pueden encontrar en la bibliografía como IPC mayúscula. Es un indicador del promedio de los precios. Se hace una canasta de los precios que una familia o una unidad de consumo necesita mensualmente, por ejemplo, para su movimiento. Por ejemplo, mensualidades en la escuela, que puede ser educación, transporte, ya sea público, privado, nafta, que necesite para ir a la escuela a los hijos, para trasladarse por el trabajo a los padres, etc. Se calcula alimentos, cuántos de alimentos necesitan consumir en ese periodo de tiempo, vestimenta,
cuánto necesitan de vestimenta, cuánto de ocio, cuánto se gasta en ocio, cuánto se gasta en servicios, agua, luz, internet, telefonía, comunicaciones, etcétera. Y con esa canasta se calcula un promedio de los precios. Y con este promedio de los precios se va a calcular la tasa de inflación en una variación porcentual de un año al año anterior. Por ejemplo, se va calculando por trimestre, después se compara el primer semestre, y cuando finalice el año, se compara el promedio de todo el año con el año anterior. Por ejemplo, la tasa de inflación de un año, que podemos llamar T, va a ser igual al nivel de precios del año T menos el